Ok, ok, perfecto. Entonces, por lo que oigo, por lo que conozco, creo que es un poco el entender que todos somos diferentes, ¿no? O sea, porque por lo que entiendo también dentro del mismo espectro del el síndrome de Down o del autismo podemos encontrar diferentes características, ¿no? O sea, no todos se van a ver igual, no todos van a tener exactamente las mismas características, ¿no? Ok, entonces creo que es un poco eso y me gustaría porque las personas que nos escuchan, a lo mejor habrá muchas que ya entiendan, ¿no? Que ya conozcan la discapacidad y habrá muchas que no. Entonces creo que es un poco dejarlo así, el entender que nos acostumbremos un poco a ver cosas fuera de lo común o fuera de lo normal, entre comillas, ¿no? O sea, son cosas que se les ha llamado comunes o normales porque es lo que vemos siempre, pero estar acostumbrados a lo mejor a entender que somos diferentes, ¿no? Y que va a haber algunas personas que tengan rasgos diferentes, ¿no? Entonces, ya Exacto. más adelante y en otros capítulos hablaremos un poco más a fondo sobre cada una de las discapacidades, sobre cuáles son las características, pero creo que muchas gracias, Clau, es un excelente acercamiento a lo que podemos esperar a lo mejor ver, ¿no? Entonces, creo que está muy, muy padre. Muchas gracias. No, al contrario. Y Ujú. bueno, dentro de esta parte que hablábamos, que nos contabas que se han hecho algunos cambios, que hemos tratado como sociedad de darle paso a las personas con discapacidad y de empezar a normalizar, entre comillas, me brinca un poco dos términos que creo que no sé si la comunidad que nos escucha los conozcan o no, que son inclusión e integración. Ujú. Entonces me gustaría un poquito si nos puedes platicar para que todos estemos, como comentábamos al principio, en el mismo canal, sobre lo que es la inclusión, sobre lo que es integración, cuáles son las diferencias, ¿nos puedes platicar un poco sobre eso? Sí, mira, ahora se habla mucho de esto. Dentro de las discapacidades se habla muchísimo de no somos solamente una escuela de integración, sino somos una escuela de inclusión. Y sí tiene mucho que ver, sí es muy diferente. Al hablar de integración, en este caso de la discapacidad, hablando de discapacidades, la integración es aceptar a todos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra escuela, dentro de nuestro grupo, dentro de lo que estemos hablando. Eso es la integración. Aceptamos a esas personas. Es decir, puedo permitir que tú entres a la escuela, pero es como aceptar que alguien que viene de otro país entre a nuestra escuela o entre a nuestro grupo social o entre a mi grupo de amigos o en mi colonia puede vivir alguien que viene de África, de Inglaterra, de España y de México. Ahí estamos integrados, somos todos una misma comunidad, aunque vengamos de diferentes comunidades a nuestra vez. Ahí estamos hablando de una integración. La inclusión es cuando ya tomamos en cuenta las diferencias de cada una de esas personas. Entonces, si yo estoy hablando de alguien que viene de, no sé, por decir algo, de Inglaterra, pues le gusta tomar el té a las 5 de la tarde. Lo integramos a la sociedad porque ya está en nuestra sociedad, pero lo vamos a ser inclusivos cuando vamos a respetar que a las 5 toman el té. Ahí estamos siendo inclusivos. Ok, Entonces ya estamos tomando en cuenta las diferencias y las vamos a procurar para que esa persona se sienta bien. ok, ok. Entonces es lo mismo que pasa en cuanto a una discapacidad. Es una escuela de integración, somos una comunidad de integración porque permito que entren, pero somos inclusivos en el momento en que ayudamos o aportamos para que las diferencias que tiene esa persona se tomen en cuenta y pueda ella desarrollarse igual que me puedo desarrollar yo. Ok. Aquí podríamos compararlo un poquito con lo que es igualdad y equidad. Ujú. Hay igualdad porque todos tenemos Lo las mismo. mismas oportunidades, por decirlo así, se nos otorgan las mismas oportunidades, pero hay equidad en el momento en que tomo en cuenta lo que tú específicamente necesitas. Hay un dibujito, una caricatura que no sé si hayan visto, que a mí me gusta mucho porque se me hace súper claro, que nos ayuda mucho a entender esto, tanto igualdad y equidad como integración e inclusión. Están asomándose a una barda
tres personas. Ah, creo que sí lo he visto. Una persona alta, uno que tiene una altura intermedia y uno que es muy chaparrito. Y detrás de la barda hay algún evento, no recuerdo exactamente qué, pero hay un evento y todos se quieren asomar para ver del otro lado de la barda. Entonces, la igualdad o la integración, estamos hablando de que a todos se les da un cubito para que se suban en el cubito, una escalerita, y alcancen a ver del otro lado. Estamos siendo una sociedad de igualdad o una sociedad de integración. Cada una de esas personas tiene un cubito, una escalerita, ¿ok? Está perfecto. El más alto se subió a su escalerita, a su cubito, y entonces en vez de que la barda le quede en la barba, le quede en la barba, le quedó a la altura del pecho. El que está en medio le quedó a la altura de la nariz, entonces ya en medio alcanza a ver y ya puede ver, pero se tiene que esforzar y parar de puntitas. Pero el chaparrito, aún subido en la escalerita o en el cubito, no alcanza a ver porque está tan chiquito que no alcanza a ver. Pero fuimos integrales. Estamos integrando a esa persona. ¿Por qué? Porque pues todos tienen cubito o todos tienen escalera. Fuimos parejos, pero no estamos siendo equitativos o no estamos siendo inclusivos. Si queremos realmente ser inclusivos, entonces el más alto no necesita el cubo o la escalera. Él ya alcanzaba a ver a través de la barda. Entonces, él le da su escalera o su cubo al más chaparrito y entonces el chaparrito encima los dos cubos o las dos escaleritas y se sube y alcanza a ver. Ahí estamos realmente siendo inclusivos. Entonces no se trata nada más de te dejo pasar, tienes lo mismo que tienen los demás. No, no es nada más tener lo mismo que tienen los demás, es tomar en cuenta lo que necesitamos cada uno de nosotros como individuos independientes, como personas, para poder desarrollarnos de la mejor manera de acuerdo a mis capacidades o discapacidades, porque estamos hablando de que yo tengo una discapacidad, yo no veo bien, necesito anteojos. Si yo no me pongo anteojos, no veo nada. Entonces ya eso es una discapacidad. ¿Y qué necesito para poder tener las mismas oportunidades que todos los demás? Anteojos. Entonces necesito tener el acceso a los anteojos para poder estar en igualdad de oportunidad que todos los demás. Una persona en silla de ruedas puede moverse, puede ser igual que todos los demás si tenemos rampas en las calles. Ahí estamos siendo inclusivos, no nada más haciéndome a un ladito para que pase la silla de ruedas. Eso es tener integración. Me hice a un ladito para que quepa, porque si viniera caminando necesita un espacio. Como viene en silla de ruedas, necesita más espacio, entonces me hago a un lado para que pase. Pero cuando llega a la orilla de la banqueta, no hay manera de que baje o le va a costar mucho trabajo bajar. Si soy realmente inclusivo, tengo una rampa para que esa persona pase con la silla de ruedas o le presto mi cubito o mi escalera para que alcance a ver el evento a través de la barra. Me encantó el ejemplo, se me hizo increíble, creo que se entiende súper bien. Y sí, también alguna vez vi yo un dibujo igual, que eran dos círculos, ¿no? Entonces tú tienes el círculo de personas regulares y el círculo de personas con discapacidades. Si están completamente separados, pues hablamos de discriminación, ¿no? O sea, porque cada quien está en lo suyo. Y luego cuando hablamos de integración decía que es el círculo de discapacidades lo metes dentro del círculo de personas regulares, pero siguen estando en su círculo. Y cuando Exacto. hablamos de inclusión es cuando nos ponemos todos dentro del mismo círculo, ¿no? Creo que también se entiende bien, o sea, y es muy Exacto. curioso que sí se está intentando, sí se está trabajando, pero creo que estamos todavía en integración. Hablamos, por ejemplo, desde la persona que se estaciona en el lugar de discapacitados o que deja el lugar de discapacitados libre, pero se estaciona pegadísimo, entonces la persona que viniera con su silla de ruedas ya no se puede subir. O sea, creo que es un poco eso, ¿no? O sea, el tener, no nada más el empezar a decir, existen, sino empezar a decir qué cosas necesitan. Y creo que es un poco sobre ser
una persona decente, entre comillas, porque pues todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? O sea, creo que ¿no? es erróneo decir que las personas tienen capacidades diferentes. Y la persona Todos con tenemos síndrome. capacidades diferentes, Exacto, es todos. justo a lo que iba, Ujú. que todos somos diferentes, ¿no? Pero cuando hablamos Ujú. de una discapacidad, pues entender precisamente qué tiene y qué implica tener esa discapacidad. Y de esa manera, entonces podemos llegar un poco más hacia la inclusión. Exacto. Me encantó el ejemplo, creo que se entendió excelente. Y bueno, Una escuela que tiene programas de integración, es una escuela que permite que haya niños con discapacidad, hablando de un síndrome de Down, de silla de ruedas, de parálisis, lo que sea, lo permite la entrada a la escuela. Puede venir a esta escuela, si aceptamos niños con discapacidades en la escuela. Los puede venir a estudiar y puede pasar a los salones, pero no puede ser parte de la obra de teatro, porque no hay un papel para alguien en silla de ruedas o no hay un papel para alguien que no puede hablar, entonces no es una escuela inclusiva, o no tengo el porque ahora maestro se preparado, presume. ¿no? O sea, eso también puede ser. No tengo un Ajá, maestro que esté listo para enseñarle o que se pueda dar el tiempo para enseñarle a lo mejor a alguien que le va a costar más trabajo. O no sé, lo comentaba yo en el capítulo anterior, no tengo niñeras, pues no necesita niñera, nada más necesita un profesor que tenga la capacidad y la preparación para poderle dar clases debido a su capacidad diferente, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? exacto. Y muchas veces ni siquiera estamos hablando de una preparación Sí, extraordinaria. muy compleja, ¿no? O sea, Yo me atrevería a decir que es más importante la disposición que la claro, preparación, porque claro. si es un maestro que tiene la disposición, que tiene las ganas, que es empático, puede hacer mucho por un chico con algún problema. Muchas veces puede hacer mucho más que alguien que está muy preparado, pero que no Sin tiene ganas o disposición. no tiene disposición. Claro, sí, creo que va un poco de la mano, ¿no? De la normalización. O sea, si yo como profesor no entiendo qué es tener una discapacidad, a lo mejor automáticamente voy a pensar, no estoy preparado, no puedo hacerlo y no lo quiero hacer. Cuando en realidad lo único que necesitabas es a lo mejor esa disposición, ¿no? Y si Exacto, entiendo la discapacidad, es mucho más fácil que esté dispuesto, ¿no? Y bueno, exacto. Uh-huh. ahora me gustaría que nos hablaras un poquito, pues el nombre del podcast es hablar de tu historia, ¿no? O sea, me gustaría que nos contaras por qué yo al principio que decía que eres una persona que tiene experiencia tanto profesional como de vida. Y me encantaría que pudieras compartir con las personas que nos escuchan un poco de tu historia, de quién eres y qué fue lo que te presentó la vida. Bueno, yo siempre quise ser maestra, siempre fue mi sueño como muchas niñas desde chiquitas, yo quiero ser maestra. Entonces, cuando crecí, siguió siendo mi sueño ser maestra y estudié pedagogía. Y dentro de la carrera de pedagogía, las prácticas y las materias y todo nos llevaban a educación especial. Entonces me metí al centro de educación especial a hacer prácticas, estuve trabajando con niños con síndrome de Down, con niños con eh, diferentes problemas que tenían. Trabajábamos con niños que venían de un pueblito muy pobre, digamos, con muy pocos recursos, entonces acá les dábamos nosotros como estudiantes lo que nosotros podíamos, íbamos viendo y me interesó mucho esta parte, me llamó mucho la atención la educación especial, específicamente síndrome de Down. Incluso hice un proyecto que titulé Integración de niños con síndrome de Down a sistema de educación regular. Eso fue el tema que yo puse, me gustó mucho, trabajé con síndrome de Down y seguí con la vida después, me casé, tuve una hija y después tuve un hijo que tiene síndrome de Down. Entonces, fue así como que pues así yo siento así como que me dijeron, a ver si sabes mucho, si de veras es esto lo que te gusta, a ver, ahí te va el paquete, a ver si es cierto que puedes con él, ¿no? Entonces, sí fue un shock saber que tenía síndrome de Down. Nosotros supimos hasta que nació Adrián, no sabíamos que tenía síndrome de Down. Durante todo el embarazo tuvimos
pues el seguimiento del embarazo, los estudios, todo, pero nunca nos dijeron, no sabemos si el doctor supo o no supo, pero nosotros no supimos que tenía síndrome de Down hasta que nació. Y pues sí fue un shock, sí fue un shock porque uno siempre quiere que su hijo esté sano, que tenga todo, que esté completo, que tenga todas las capacidades, o sea, quiere uno el ideal. Entonces sí fue algo que sí nos cayó de golpe, no lo esperábamos, sí fue algo duro de pasar, pero afortunadamente Adrián tuvo problemas de pulmones, nada debido al síndrome de Down, sino que tardó mucho el parto y finalmente me hicieron cesárea y entonces se quemaron sus pulmones, tuvo problemas para respirar, se tuvo que quedar en el hospital un tiempo con Ay, qué oxígeno y feo. todo, incluso ya cuando lo trajimos a casa, tuvo que estar con tanque de oxígeno como 1 mes y medio, 2 meses, tenía que comer conectado con una manguerita y todo. Entonces, digo que afortunadamente, Ajá, mucha sí. gente me dice, ¿cómo afortunadamente estaba enfermo, no? Sí, esa, Pero esa iba a ser mi afortunadamente, pregunta, ¿cómo afortunadamente? sí, sí creo que fue una fortuna porque estábamos, primero porque no fue nada grave, porque fue algo que se superó fácilmente y rápidamente, que era algo que tenía remedio, ajá. También afortunado porque no es nada fisiológico que tenga que ver con el síndrome, porque muchas veces el síndrome de Down está relacionado con algunos problemas fisiológicos como cardiopatías o problemas de pulmones o de hígado, riñones. Muchas veces se conecta, en el caso de él, no tiene ningún problema relacionado con eso, no tiene nada, es completamente sano afortunadamente, pero sí fue el problema de la aspiración de meconio. Se quemaron sus pulmones y le costaba trabajo respirar. Entonces, la fortuna yo la veo porque en el momento era tan importante que él saliera adelante por el problema físico que el síndrome de Down pasó a un segundo término. Ok, Entonces, no nos preocupó tanto, o el shock de recibir la noticia fue así como que, bueno, tiene esto, pero pero hay que sacarlo adelante porque físicamente está mal, hay que sacarlo adelante. Entonces, no tuvo importancia. Y cuando él ya se recuperó después de 1 mes y medio, pues el síndrome de Down ya estaba ahí, claro. ya lo habíamos aceptado, tuvimos una respuesta maravillosa, de verdad que agradecemos mucho de toda la familia, de todos nuestros amigos. Creo, un círculo que no sabemos en dónde empezó, si nosotros lo vimos tan natural y lo presentamos tan natural que la familia y los amigos así lo tomaron también, o ellos lo tomaron así y entonces por eso nosotros también nos sentimos acogidos. Fue realmente una simbiosis, pues una relación que de verdad agradezco mucho a la familia de sangre y la familia de amigos, la familia de corazón que se hizo, porque hasta la fecha la gente lo quiere muchísimo, es un niño que se da a querer, pero fue maravilloso y no hubo ningún problema ni ningún bloqueo ni ningún problema para recibirlo y el shock se superó pues prácticamente, Fácil. si no de inmediato, muy fácilmente. Ok, Uh-huh. ok. Ay, qué bueno, Sí, me da mucho gusto. Y se me hace una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Como dices, como un reto, a ver si es cierto, ¿no? A ver si sí estás preparada o no. Y me gustaría ajá. preguntarte, ¿cómo fue, o sea, ya después de este shock o no, cómo fue el enfrentarte, entre comillas, a haberte preparado para enseñar? O sea, el conocer la discapacidad desde una manera profesional y el luego enfrentarte a eso como mamá, o sea, ¿qué cosas sentiste diferente? ¿Hubo algún cambio, no hubo algún cambio? Algo que dijeras, ay, esto me ayudó. O al contrario, a lo mejor tenías una idea que formaste como profesional y a la hora de enfrentarte a eso como mamá, ¿cómo fue? Me gustaría entender un poquito más cómo fue esta relación. Pues sí creo que algo que yo vi como muy natural, que yo sentía como que, ay, un niño con síndrome de Down es como cualquier otro niño y no pasa nada profesionalmente. En el momento en que era mi hijo, pues no puedo decir que fue la misma situación o la misma reacción. Ya cuando es tu hijo, sí se ve diferente, sí es algo que sí
insisto, fue un shock que sí me costó trabajo de momento. Si no aceptar, sí como que plantar los pies sobre la tierra y decir, a ver, aquí está, y ya está. Entonces, no fue tan fácil como a lo mejor lo es como profesionista. Es muy diferente verlo cuando es una persona ajena a ti a cuando es tu hijo. Sí es diferente, sí fue muy, muy diferente y sí no puedo decir que, ay, estaba yo feliz. Incluso hubo quienes me decían, ay, qué afortunada eres, es una bendición, no a cualquiera le toca esta bendición, no cualquiera es tan afortunado como tú. Y pues, ¿sabes qué? Que gracias, pero pues Pero no. O Dios no le manda estas tareas a quienes no pueden con ella. Pues ojalá que Dios no se haya equivocado, porque si no, qué amolada nos puso a él y a mí, ¿no? Entonces, claro. sí, son comentarios que la gente hace con toda la buena intención, obviamente lo entiendo así, pero pues siendo tú la mamá, no es algo fácil de aceptar o de sobrellevar de momento, ¿no? Pero insisto, el hecho de que él estuviera enfermo, que él estuviera mal, que se tuviera que quedar en el hospital, unos días, un tiempo, regresar a la casa sin bebé, tener que ir a verlo diario al hospital, todo esto sí fue algo complicado y queríamos que saliera. Insisto, el síndrome de Down pasó a segundo, tercer, cuarto, quinto término, no era lo importante. Sí nos preocupamos, yo como ya habiendo estado en contacto con él, ya conocido lo que era el síndrome de Down, sí fue, tenemos que hacer algo desde el principio, tenemos que empezar a trabajar desde un inicio porque es muy importante lo que se haga desde un principio, la reacción del niño, y esto sí fue gracias a la que yo había estudiado, la reacción o lo que pueda avanzar o el desarrollo del niño va a depender mucho de cuánto o qué se haga desde un Al principio. principio. O sea, tú dirías Desde el principio. que tu conocimiento en esta parte profesional sí fue un factor para la manera del desarrollo de tu hijo al día de hoy, o sea, las Yo creo decisiones que que sí. pudieras tomar. Yo creo que sí me ayudó al estar consciente de que las decisiones y las cosas se tenían que hacer de ya, Ya, desde el principio. No es cuando tenga 6 meses o ahora que cumpla un año o en lo que a mí me pasa el shock. O sea, no, aquí está y hay que hacer algo porque yo sé por lo que había yo estudiado, por los conocimientos que tenía, pocos o muchos al respecto del síndrome de Down, que había que hacer en que entre más pronto se hiciera, era mejor. mejor. Entonces, sí, incluso el formarnos, tuve el apoyo de una amiga que incluso después fue mi comadre, que ella me orientó y me dijo, oye, yo conozco esta terapia, es buenísima y te va a servir mucho y va a pasar así y es así, es muy dura, pero le va a servir mucho. Y entonces para cuando él salió del hospital, luego tomamos cartas en el asunto, ya teníamos cita con la terapista y empezamos a trabajar De una. con esa terapia. Ajá, sí. Ok. Uh-huh. Ok, bueno, pues qué padre, me da mucho gusto que pues hayas tenido esta formación, ¿no? O sea, que te haya ayudado, que sí haya sido una intervención, un interventor de cualquier manera, ¿no? O sea, que sí haya sido un apoyo. Y me gustaría Uh-huh. preguntarte, para las personas que nos escuchan y que ya sea que entiendan o no la discapacidad, creo que ahora ya estamos todos igual, ya entendemos bien qué es la discapacidad gracias a lo que tú nos has contado. ¿Qué tips le darías a alguien que nunca se ha acercado, que no ha tenido un conocimiento, que no conoce bien la discapacidad, pero que quiere ayudar, o sea, que quiere ayudar a crear esta inclusión, a, pues que no sea un shock, ¿no? O sea, que no sea como ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué tips le darías a estas personas para que a lo mejor pudieran acercarse de una mejor manera a la discapacidad? Básicamente yo me atrevería a decir que es velo como algo natural. Ok, lo que Trátalo como a comentábamos. cualquier otra persona, porque eso es lo que les ayuda y eso es lo que a ellos necesitan y les gusta. No hagas diferenciación. Ayúdalos en lo que necesiten, insisto, ayúdales a bajar la silla de ruedas de la banqueta, ayúdale a recoger lo que no ve que ahí está, pero Ujú. tampoco es, a ver, espérate, te cargo, o a ver, espérame, te agarro de la mano, o sea, no.
cada quien se mueve y hace dentro de su capacidad y lo están logrando sin ti todo el día. O sea, Claro. si viven sin ti todo el día, Lo pues pueden hacer. pueden estar un momento sin que tú los estés agarrando, cargando o llevando. Nada más ayuda en lo que veas que ellos no pueden, insisto, como con cualquier otra persona. No necesitan un cuidado especial. El que lo necesita llega a ti con ese cuidado especial. Ya lo trae. Hay niños que necesitan una sombra, ya traen la sombra porque está estudiado, porque ya tienen tienen tests, ya han pasado estudios en los que se les especifica que necesitan a alguien que sea su sombra. Si es una persona que necesita un enfermero de tiempo completo porque hay que estar, no sé, revisando oxigenación o hay que estar aplicando medicinas o algo a cada rato, ya está con esa persona a su lado. Lo que necesita de ti es que lo trates como cualquier otra persona, que platiques, que le hables, que le preguntes, que le contestes, igual que lo harías con cualquier otra persona. Wow, padrísimo. No, de verdad, muchísimas gracias. Creo que me quedo con esta parte de tratar de normalizarlo. O sea, creo que es lo más importante, de tratar de verlo como algo natural, como lo dices. Creo que es lo importante para poder desarrollar y para poder enfrentarnos. Y lo digo enfrentarnos porque todavía para mucha gente es un shock, para mucha gente es muy difícil. Y mucha gente quiere ayudar, pero no sabe cómo. Mucha gente no conoce la discapacidad y se enfrenta a esto y sí es algo difícil, ¿no? Entonces creo que son muy buenos tips los que nos diste. Gracias por compartirnos tu conocimiento y pues yo invito a todas las personas que nos están escuchando, que tengan o no tengan ya el conocimiento, a que nos eduquemos más, a que sigamos aprendiendo, así como escuchan este podcast, que a lo mejor escuchen algún otro, que traten de educarse en internet, en lecturas, de conocer, porque creo que lo importante es conocer. Si nos quitamos esa parte de ignorancia, entre comillas, podemos muchísimo crecer, ¿no? Y crecer juntos, que es justo lo que buscamos aquí. Y pues te doy, lamentablemente llegamos al final. Y miedo. No, sí, adelante. Sí, perdón, nada más una cosa, creo que es ignorancia y miedo, porque les da miedo tratar a la persona porque creen que necesita algo especial. Claro. Y lo único que necesitan es aceptación, nada más, la aceptación. Exacto. Y la inclusión. Exactamente. Tomarlos en cuenta como cualquier otra persona. Sí. Pues muchísimas gracias, Clau. Gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí y padrísimo que se esté haciendo esto, porque creo que somos una comunidad que necesita mucho el apoyo y estar todos conscientes para ser empáticos y aprender a ser empáticos y ayudar a los demás a que tengan esa empatía para con nuestros discapacitados. Exactamente. Perfecto. Pues muchas gracias, Clau, y gracias a todos por escucharnos en el capítulo de hoy y los vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós.